decir que pues esta Iglesia Católica, tal como hace referencia a la cita bíblica, Mateo 16:18, nos dice cuando nuestro Señor Jesucristo funda la iglesia en Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Pero, bueno, esta iglesia católica hay que ver cuáles son sus metas o cómo distinguirlas de otros credos como tal, ya que en la cuestión general de credos, podríamos decirlo así, pues la mayoría pretende tener la verdad o ser la verdadera iglesia. Pero, como dije en otro video acerca de la Sagrada Escritura, que la Escritura, la Sagrada Tradición y el contexto del Magisterio está depositada en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Luego entonces, esa revelación de nuestro Señor Jesucristo, que está plasmada en la Escritura y que está en la Sagrada Revelación, fue depositaria en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Así que el día de hoy vamos a ver estas notas de esta iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó en Pedro. Son 4 notas que tenemos que dilucidar en este tema. La primera es que esta iglesia es una, porque si hay un solo Dios y una verdad plena y absoluta en Dios, por lo tanto solamente tiene que haber una iglesia que sea verdadera. Y esta debe ser una y no varias, tal como dice la Sagrada Escritura. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi, sí, una, no digo mis, una, mi iglesia. Y buscando en el Evangelio de San Juan, nos dice que tiene que ser un solo rebaño con un solo pastor. También en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 25, no puede haber un reino que esté dividido. Y desde luego en la carta a los Efesios 4:6, que si nos da tiempo leeremos un poquito, tiene que ser una fe, su credo es una en su culto, por eso la Sagrada Eucaristía es la misma en todo el mundo. Un solo sacerdocio y desde luego los mismos sacramentos que tiene esta Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Una en su gobierno. Todos admiten un solo jefe supremo, que en este caso es el Papa. Pues bien, voy a leer una cita bíblica en el Evangelio de San Juan que acabo de citar, y tomando como referencia las citas que acabo de nombrar, pues nos dan referencias de lo que dice las cartas. Voy a leer los Efesios 4, del 4 al 6, dice así más o menos. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una es la esperanza a que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está en todos, por todos y en todos. Entonces, este texto nos hace referencia que la iglesia debe ser una, un solo pastor, un solo Señor, solo Dios y Padre, una sola fe y una propiamente en el contexto de su enseñanza. Así que esta iglesia, como acabamos de ver, es una, tal como dice la Sagrada Escritura, y es un solo rebaño. Por lo tanto, es una sola en su fe. ¿Qué quiere decir esto? Que esta Iglesia Católica, Apostólica y Romana siempre ha creído los mismos dogmas, las mismas verdades reveladas por Dios en todo el continente en donde esté la Iglesia Católica, en esta parte, el continente americano, el continente europeo, etcétera, etcétera. A donde se haya extendido la Iglesia, siempre se ha tenido la misma fe. Siempre se ha creído las mismas verdades que están compendiadas en el credo. Así, por ejemplo, en el credo decimos, creemos en un solo Dios, ese Dios es Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Por lo tanto, esa verdad revelada que está compendiada en el credo, la creemos todos aquellos que somos católicos. Y esa es la fe. Esa fe, desde luego, fue manifestada por los primeros apóstoles, discípulos de nuestro Señor Jesucristo, cuando se reunieron en Jerusalén y a partir de ahí comenzaron a predicar el Evangelio. ¿Y qué vamos a predicar? Una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo. Por eso la Iglesia Católica, que es una sola en su fe, tiene el mismo bautismo, y ese bautismo, como dice la Didache,
la Didache, que es el documento en donde está la parte de la tradición que no aparece en la Biblia, pero que es un documento del primer siglo del cristianismo, de lo que hacía la primera comunidad cristiana, entre ellos los mismos apóstoles, de cuando se hablaba acerca de los sacramentos. Y la Didache, cuando habla del bautismo, incluso refiere el contexto de cómo se debe de bautizar, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora bien, en el trayecto del tiempo, pues ha habido cambios, no de fe, porque el dogma es inmovible. Pero en la cuestión teológica, cuando un dogma comienza a profundizarse, de esas verdades que son implícitas, al profundizarse en la teología, se hacen explícitas, es decir, se pueden explicar. Y en el trayecto del tiempo, el bautismo, pues que es el mismo, se ha dado bajo diversas formas, sin perder nunca su esencia. Por ejemplo, está el bautismo de agua y unción, en donde el sacerdote, con el agua de la pila bautismal, con un recipiente, bautiza al niño en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Obviamente también en la primera época del siglo cristiano, en las primeras épocas de los primeros siglos del cristianismo, pues también existía el bautismo de inmersión, en donde se sumergía propiamente a la persona, pero la fórmula está ahí presente: te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hubo en otras épocas en donde el bautismo se hizo a través de la aspersión, es decir, con el hisopo y el agua bendita se aspersia, y yo te bautizo en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así, por ejemplo, las crónicas de aquí de México, cuando hablamos de Fray Toribio de Benavente, uno de los primeros 12 frailes que llegaron aquí en el siglo XVI, cuando vemos sus crónicas, así es como bautizaba, por aspersión. Pero la esencia propiamente de las oraciones que está ahí tiene que ser la misma, porque es un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios y Padre. De tal manera que la Iglesia Católica, los sacramentos han sido los mismos desde siempre. Así, por ejemplo, tenemos una nota en los sacramentos que para que exista un sacramento tiene que tener 4 características, que en este caso es el sujeto, la persona que va a recibir el sacramento, y desde luego alguien que lo administre, que en este caso estamos hablando propiamente del sujeto, la persona que recibe el sacramento, y por otra parte hablamos del ministro, que es el que administra el sacramento. En este caso, en el bautismo, es el sacerdote, o en un caso muy extremo, cualquier seglar, cualquier persona que esté bautizada, y que a su vez, en un caso muy extremo, lo puede bautizar bajo la forma, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y así, los sacramentos tienen 4 características. Sujeto, bueno, el orden que no altera el producto, pero si lo vemos en un contexto de orden, sería ministro, sujeto, desde luego la forma, que es la oración que se dice, y la materia con que se administra el sacramento.